Buenas tardes a todos los presentes. Sean bienvenidos a este debate en el que trataremos temas de sumo interés para todos. Estos son la ética, la moral, la relatividad moral, vocación docente y la ética profesional docente. Las expositoras en este día son la señorita Vicky Viviana Cojitambo Castro y la señorita Karina Viviana Balón González, quienes hablarán sobre cada tema desde un enfoque y perspectiva diferente. Ahora bien, para este debate se tendrán en cuenta las siguientes pautas. Cada expositor tendrá 2 minutos para presentar los temas. Deben escuchar con atención al otro expositor. Se deben responder preguntas si es que estas surgen por parte del otro expositor. Se deben respetar tiempos y turnos. Y en cada uno de los temas se van a realizar 2 participaciones por cada expositor. El primer tema a tratar es sobre la ética. Joseph Wood Cruz indica que es imposible imaginar una vida humana sin valores éticos y morales, pues no existe ningún individuo que pueda sentirse más allá del bien y del mal, sino que todas las personas somos inevitablemente morales. A continuación le doy la palabra a la señorita Karina Balón. Bien, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a este debate sobre los temas importantes. Bien, para entrar al tema de la ética, podemos hacer referencia a la dicotomía que es el bien y el mal, que es lo que trata de responder la ética. Se adentra dentro de los niveles de reflexión crítica, se puede decir que ayuda a encontrar las razones del por qué el ser humano obra bien u obra mal. En este caso, confirma de acuerdo a los valores y se adopta desde una perspectiva distinta. Pues bien sabemos que la ética se nutre de la reflexión filosófica y de las respuestas que la filosofía ha ido haciendo a lo largo de la historia, se puede decir. A continuación le cedo la palabra a la señorita Vicky. Bueno, con respecto a este tema, gracias por la apertura. Podríamos decir que la ética implica un debate sobre las conductas impropias y procederes correctos en una sociedad, cultura o un grupo de individuos. El bien y el mal, como dijo mi compañera, es una convergencia o divergencia. Según el Centro Macura de Ética Aplicada de la Universidad de Santa Clara indica que la ética trasciende más allá de los dogmas religiosos y legales, que es un punto importante dentro de este tema. A continuación tiene la palabra la señorita Karina. Pues bien, entonces la ética se considera como la manera de vivir que tiene cada ser humano acorde a la razón. Es decir, es la parte subjetiva de cada ser humano. Cabe recalcar que es importante conocer que él actuará de acuerdo a sus costumbres, a sus valores y a la cultura en la que se desarrolla o habita. A continuación la señorita Vicky. Bueno, con respecto a lo que dice mi compañera, puesto que la ética ofrece una mirada integral sobre la naturaleza humana, eh, tiende a crear divisiones y entre los diferentes grupos, ya sea debido a las diferentes opiniones o diferentes perspectivas. Eh, es importante acotar que dentro de los Estados Unidos existen repercusiones de este efecto, es decir, que es como núcleo fundamental de la política gubernamental hay dos grupos opuestos sobre el tema el aborto. Hay quienes están a favor y hay quienes están en contra del aborto y trabajan a partir de lo que es sus bases similares prácticamente, lo que es moralmente correcto o sobre lo que realmente es ético. Entonces, por eso existen estas dos posturas en referencia a lo que es el aborto, ya que muchos creen
que debido a un aborto, debido a a una violación o debido a algún inconveniente que por el cual haya sido causado un embarazo, que muchas veces es no deseado, tiende a creerse que debido a ciertas situaciones se podría dar el aborto. Sin embargo, hay quienes realmente creen que no es ético el abortar a un niño. Muchas gracias por sus participaciones. A manera de conclusión, se puede decir entonces que la ética va más allá de los dogmas, ya que existen dentro de esas dos perspectivas de lo que es bueno y lo que es malo. Dentro de esta, ya porque esta está relacionada con las culturas y las costumbres de cada persona. Otro de los temas importantes que vamos a tratar es sobre la moral. Sócrates indica que la buena conciencia es la mejor almohada para dormir. A continuación, tiene la palabra la señorita Vicky Cojitán. Bueno, con respecto a la moral, que es un tema que también viene relacionado con lo que es la ética, la moral nos puede ayudar a tener un desarrollo personal eh, mucho más acorde a poder interrelacionarnos con los demás, ya que por medio de la moral es que nuestra conciencia va a tener una guía y vamos a poder reflexionar acerca de nuestras acciones. También la moral nos va a ayudar a forjar un gran carácter como seres humanos y lo que nos va a conllevar a crear un mundo mejor. Tiene la palabra la señorita Karina. Pues bien, como lo menciona mi compañera, que ayuda a forjar lo que es la razón. Pues yo quiero partir desde el punto que la moral busca dar la respuesta a las acciones que se plantea el ser humano, como por ejemplo, ¿por qué yo ayudo y al ayudar siento felicidad? También busca dar respuestas a aquellas acciones que el ser humano actúa a veces según sus necesidades, según sus perspectivas. En este caso, tiene que ver también prácticamente con lo que es la parte subjetiva. Por ejemplo, aquí entra de lo que hablábamos en el tema anterior, que por qué es bueno decir la verdad, por qué el ser humano actúa de cierta manera y para él está bien, o sea, porque de acuerdo a su entorno. Pero en este caso es lo que me lleva a cuestionarme o a encontrar la respuesta de por qué robar es malo, por qué decir la verdad es bueno. Entonces, la moral es lo que me lleva a dar la respuesta de aquello. Y también tiene que ver de acuerdo a la circunstancia, como bien lo manifestó. Entonces, yo digo, la moral no puede ser tácitamente tachada de manera incorrecta sin antes ver la parte subjetiva de cada ser humano. Tiene la palabra la señorita Vicky. Bueno, con respecto a lo que decía mi compañera, realmente hay muchas normas morales que son de carácter universal, como es el no matar, el respetar a los demás. Sin embargo, existen otras normas morales que dependen del contexto social y de su histórico cultural. Tiene la palabra. Pido la palabra allí. Un momento. Bueno, para contar algo más, entonces podemos decir que la moral se adquiere de una manera casi espontánea y en ciertas partes pasa desapercibido. Sin embargo, esta se interioriza en la manera en que el ser humano se educa. Eso también va a inferir mucho la familia, la educación formal o informal. Y podemos decir que el ser humano puede hablar de moral cuando alcance la maduración que requiere. Si bien buena o mala, es dependiendo a su contexto. Bueno, a manera de conclusión, se puede decir que la moral va a ayudar a forjar
un mejor carácter en las personas. Esta se va a adquirir espontáneamente. También indicaron que existen muchas normas morales que dependen del contexto donde se desarrolla el individuo. Podemos decir que la ética y la moral van de la mano, ya que estas van a determinar el comportamiento de cada persona. Otro de los temas importantes que vamos a tratar es sobre la relatividad moral. A continuación, le cedo la palabra a la señorita Karin. Bien, hablar de relatividad moral es algo que está basado en lo que es la creencia, que da igual valor o legitimidad, también importancia, peso a todas las opiniones morales que tiene cada ser humano, con independencia de quién y cuándo y cómo lo exprese. Prácticamente la idea de que no existen principios morales universales o absolutos. En este caso, cada quien posee su verdad. Cada quien es dueño de su verdad y de sus opiniones. Pues una versión que propone cada quien y lo hace de acuerdo a cómo promueve. Es decir, cuando existe una acción que no es bien vista para todos, existe la incógnita que se trata quién soy yo para juzgar. Es decir, ahí yo estoy no dando apertura a lo que está haciendo la otra persona está bien, sino que desde el punto de vista de él está correcto, pero entra la incógnita que se dice quién soy yo para juzgar. Prácticamente la idea de que no existan principios morales o universales es dependiendo del ser humano. Tiene la palabra la señorita Vicky. Bueno, una desventaja de lo que es el relativismo moral es que hace que la sociedad sea un poco inestable, ya que los conceptos entre el bien y el mal pronto se convierten en una cuestión de cambiar la opinión popular, como lo decía mi compañera. Pues existen contradicciones respecto a este tema debido al punto de vista de cada uno. Tiene la palabra la señorita Karin. Bien, y como vamos concatenando cada uno de los temas, podemos decir que debemos respetar de acuerdo a la subjetividad que posee cada ser humano. Es lo que puedo expresar de acuerdo a el relativismo moral. Como bien lo manifestó mi compañera aquí, es lo que mantiene inestable la sociedad. Pero también podemos decir que no podemos llegar a una verdad absoluta. Tiene la palabra la señorita Vicky. Pues muy bien, como lo dice mi compañera, es realmente porque existen implicaciones bastante inquietantes y polémicas de lo que es el relativismo moral. Y es que ningún acto, por cruel o descarnado que nos parezca, es es malo en su sentido abstracto y universal. Solo que esta, este acto puede ser visto desde diferentes premisas, diferentes consensos que se establecen socialmente, y esto lo hemos venido evidenciando desde la antigüedad, desde tiempos remotos, y bueno, hasta la actualidad aún se ven diferentes situaciones que realmente nosotros a veces no conocemos realmente el contexto sobre por qué se desarrolló una acción o el por qué de manera cruel se mató a alguien por, por más que queramos buscarle algún, alguna conclusión, algún punto de vista diferente, a veces no conocemos, como se dice vulgarmente, la otra cara de la moneda. Entonces es un tema realmente interesante, ya que existen dos cuestiones diferentes que hay que tener en cuenta al poder emitir un comentario acerca de una situación. Pues entonces podemos decir
acotando a lo que dice mi compañera, pues que en cada tiempo se puede contar con una regla moral diferente, y es lo que trata el relativismo moral, creencia, doctrina, ética, que afirma que cada ser humano es libre de decidir lo que es bueno y lo que es malo, aunque a la sociedad no le parezca. Bueno, a manera de conclusión se puede decir entonces que la relatividad moral es una versión de la moralidad, de que cada quien hace lo que puede, es decir, dependen de las ideas de las ideas u opiniones que tengan cada individuo. Otro de los temas de suma importancia es la vocación docente. Como lo indica Brad Henry, un buen maestro puede crear esperanza, encender la imaginación e inspirar amor por el aprendizaje. Tiene la palabra la señorita Vicky Cogitán. Bueno, pues ya llegando a este tema, la vocación docente determina lo eficaz y lo dirigente que pueda llegar a ser en el campo educativo, ya que esta identificación e inspiración natural del educando acompañará a lo, perdón, la identificación e inspiración natural del educador acompañará al educando en su labor diaria, en las diferentes actividades y en el diferente contexto, ya que por medio de esta tomará sus decisiones y realizará diferentes acciones a favor y en beneficio de los niños. Tiene la palabra la señorita Karina. Bueno, en este tema yo discrepo al, a la conceptualización que mantiene la otra compañera aquí. ¿Por qué? Porque el ser humano está diseñado sí para actuar con vocación, pero discrepo en el sentido de que no con la vocación yo puedo forjar estudiantes, yo puedo formar estudiantes. Necesito una preparación previa que me ayude a saber cómo llegar, cómo impartir un conocimiento. Por esto existe la dicotomía de que el oficio del docente es una profesión o vocación. Pues no. Puedo decir que es algo que debe estar íntimamente ligado, porque si a mí me gusta algo, yo debo inclinarme a aquello, pero no porque me guste, yo voy a desempeñarlo, pues necesito la preparación previa, trabajar, construir para poder sentir y en ese sentido formar el camino que construye los procesos que el docente necesita. No es necesario que exista la vocación para reunir las cualidades. Es importante saber que la formación no solo es desearlo, sino prepararse. Tiene la palabra la señorita Vicky. Muy cierto lo que dice mi compañera, se necesita preparación, pero aún se ven en la actualidad docentes preparados pero sin vocación para enseñar, lo cual puedo citar que de acuerdo con el autor Larosa, que menciona que la vocación docente es la tendencia para dedicarse a enseñar con paciencia, con responsabilidad, con dedicación y en servicio al prójimo. Requiere sí preparación, pero la vocación es aquello que le va a permitir a aquella persona dedicarse a aquello que le apasiona y se le vuelve completamente un estilo de vida, ya que lo va a hacer realmente porque quiere, más no por un trabajo. Tiene la palabra la señorita Karina. Bueno, sí, pero yo puedo decir que desde pequeña yo tenía la vocación de servir, vocación de servicio. Podía haber tenido la vocación de servir a manera de curar enfermos, curar heridas, ayudar a salir adelante a ciertas personas. Hasta inclusive, hablando en términos personal, puedo decir que yo sí tenía la vocación de enseñar, pero es importante saber que debo
reunir las características o condiciones necesarias que me conlleven a esto. Es importante destacar que para yo tener una vocación docente, debo dominar ciertos temas, como por ejemplo, conocimiento, cómo llegar al educando, hablar en público, que es lo primordial, aunque existen muchas personas que se ha evidenciado que tienen vocación, que les apasiona enseñar, pero no es lo mismo enseñar una persona, un aprendizaje dirigido, que enseñar a 30 dentro de un salón. A su vez, manifestar a los padres sobre el rendimiento. Existe eso que también es importante dentro de la vocación docente. Es allí donde lleva la preparación en todos los aspectos para poder estar frente a un aula, en un aula con un número determinado de estudiantes. Bueno, a manera de conclusión se puede decir que es necesario entonces la preparación previa para poder ejercer una vocación docente, ya que de esta se necesita, dentro de esta se va a permitir que las personas hagan o ejerzan su profesión reflexionando sobre temas que son de suma relevancia dentro de la educación. Otro de los temas importantes que vamos a tratar es sobre la ética profesional docente. A continuación tiene la palabra la señorita Karina. Bueno, ya como punto final se puede decir que es la ética profesional docente, ya habiendo estudiado o analizado los temas anteriores, ética, moral, vocación docente, se puede decir que este es un compendio de todas las acepciones anteriores tratadas. ¿Por qué? Porque la ética profesional docente establece reglas y principios que yo, como docente, voy a impartir, que yo voy a utilizar dentro de la profesión. En este caso también es conocido como la deontología, que es un compromiso vivencial que abarca todas las ramas anteriores, ética, moral. Es decir, estudio las conductas y entonces, como yo ya tengo claro lo que es ética, lo que es moral, yo voy a actuar de acuerdo a aquello, de una manera neutral, se puede decir. No pensando en mí, pensando en el resto. Tiene la palabra la señorita Vicky. Una acotación respecto a este tema es que muchas veces el docente tiene diferentes problemas dentro del aula debido a que pierde la autoridad como profesor debido a la sobreprotección de los padres hacia el niño. Y esto conlleva que los niños estén un poco más desmotivados, desobligados, que es lo que se ve actualmente. Y otra desventaja son los casos de agresión al profesorado debido a los problemas que surgen respecto a la falta de autoridad del profesor, a la falta de respeto al docente. Y es una dificultad grandemente que hace que el docente poco a poco vaya perdiendo eh, esa, esa ética, dentro del campo educativo. Tiene la palabra la señorita Karina. Pues bien, entonces, ética es la pregunta de por qué hago algo, por qué me motivo, cuál es el fin que persigo para hacer esto. Pues dentro de la ética profesional docente está las costumbres, moral, ética, práctica y código de conducta, en la cual el docente debe manifestar acorde al lugar donde está. Es decir, como bien lo mencionaba, no puedo llevar mis problemas a mi trabajo porque estoy suprimiendo o estoy haciendo un compendio que no debe ser así. Mi vida personal es aparte y el trabajo o lugar donde yo imparto lo que transmito, mi conocimiento, es un lugar muy distinto. Es decir, se debe aprender a manejar emociones, distinguir lo que se debe hacer en un lugar y en otro.
pues en este caso también no solo basta el título, porque debe manejar la parte emocional. Dentro de las normas y principios, debe saber cómo actuar. Es un compromiso vivencial que debe mantener y tener dentro de la institución, dentro de la sociedad, con los alumnos, con directivos y compañeros. Tiene la palabra la señorita Vicky. Bueno, algo más que agregar a este es que, bueno, existe un artículo denominado Dilema, tensiones y contradicciones de la conducta ética de los profesores. En esta se mencionan que hay o existen problemas éticos en relación con la profesión. Entre estos es la falta de preparación y actualización de los maestros, lo cual es un punto muy importante dentro de la vocación docente, dentro del desarrollo docente. También otro punto importante es la falta de profesionalismo, la falta de cumplimiento de sus compromisos y el descuidar las necesidades sociales y revelar información confidencial, que muchas veces suele ser un problema y por lo cual el docente debe estar preparado para diferentes tipos de situaciones porque va a tener que que tratar con muchas personas, entonces esto, como decía mi compañera, va a tener que prepararse para diferentes situaciones y el poder estar actualizado siempre en conocimientos, en cómo tratar a sus estudiantes, a cómo sobrellevar la relación con los padres de familia. Bueno, para finalizar entonces, de manera de conclusión, se puede decir que la ética profesional va a establecer reglas y principios que indican que el docente, a través de su desempeño, va a inculcar y formar a mejores ciudadanos, en este caso los niños. Gracias a las moderadoras, a las expositoras por sus opiniones. Muchas gracias a todos los presentes. Se despide el día de hoy su moderadora, Viviana de la Ramírez, esperando que este debate haya sido de su agrado.